Bueno, pues estamos con Miguel Fernández Guerra, que ha sido secretario general de URJC MUN, de la Rey Juan Carlos, el MUN de la Rey Juan Carlos, durante el año 2020, que fue el año de la pandemia, ¿verdad? Efectivamente. Mm. ¿Cómo fue ese año? ¿En qué afectó? Bueno, pues fue un reto tanto logístico como en términos de programación bastante importante. Ujú. Yo empecé en URJC MUN el año anterior dirigiendo la edición para colegios, para la ESO, y el año 2020 se supone que teníamos que hacer la edición para universidades. Mm. Pero nos pilló, bueno, pues la pandemia pocos días antes de empezar, porque URJC MUN se hace en marzo, bueno, normalmente se hace en febrero, pero en 2020 lo hicimos en marzo por eh, celebrar la de institutos en febrero y por lo tanto, bueno, la pandemia lo hizo imposible en marzo y tuvimos que postergarlo a septiembre. Ujú. Entonces terminamos haciendo la edición bastante más tarde que otros años y bueno, solo la planificación para las medidas de seguridad y demás fue un reto interesante. Porque claro, para el que no sepa qué es exactamente qué es MUN. Pues un modelo de Naciones Unidas es una competición académica en la que estudiantes normalmente representan la posición de un país en el sistema de Naciones Unidas debatiendo sobre un tema en un comité real de las Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser Estados Unidos en la ONU Mujeres, en la Comisión de Derechos de la Mujer de Naciones Unidas, y defender pues, la posición de Estados Unidos en torno a la mutilación genital femenina, por ejemplo. Ujú. Entonces se establecen debates y dinámicas muy interesantes para representar esa posición que puede o no puede eh, coincidir con la tuya y es un ejercicio académico muy interesante para los estudiantes. Ujú. Y además, claro, al ser en dos países requiere de muchísima gente, ¿verdad? Sí, en URJC MUN el año anterior a la pandemia llegamos a los 1.000 participantes. A los 1000. 1.000 participantes de España y de países europeos y Estados Unidos. Y cuando pasó la pandemia, ese número bajó considerablemente, ¿no? Sí, en mi edición, la de 2020, tuvimos pues, casi la mitad básicamente de participantes. Distribuimos los comités para asegurar que había plazas para el mayor número de personas y, bueno, doblamos algunas de las salas y tal, pero era muy difícil mantener el mismo ritmo. Sí que es verdad que el año siguiente, 2021, que ha sido esta edición, se ha recuperado el ritmo y hemos podido volver a tener pues, la capacidad total de URJC Mundo de otros años. Ujú. Además, también viendo todo el tema de la capacidad, ¿no? Académica de asociaciones en las universidades, se puede decir que la pandemia ha sido una gran losa, ¿no? Que ha dilapidado mucho la vida asociativa. Sin duda, porque date cuenta que gran parte de la actividad de las asociaciones en las universidades es presencial. Entonces, claro, si los estudiantes están en sus casas, pues muchos, la URJC está aquí en Madrid, entonces muchos se quedaban aquí en Madrid porque eran de aquí, pero muchos otros eran de fuera de Madrid, entonces estaban a lo mejor en su casa en Alicante y las actividades en las que podían participar eran muy reducidas, muy limitadas. Y bueno, gran parte de la actividad de las asociaciones se ha visto afectada en ese sentido, sí. Ujú. ¿Y crees que es difícil que se recupere de nuevo? En el caso de Mont decías que se ha recuperado, pero en el resto, en cualquier asociación. Bueno, yo creo que ha sido un golpe duro para muchas asociaciones, sobre todo más pequeñitas, que a lo mejor no tienen un recorrido de 10 años como tiene URJC MUN y una estructura detrás. Y sí que es verdad que yo conozco compañeros que lo han pasado bastante mal y que a lo mejor han dejado proyectos de lado por esa razón. Sin embargo, bueno, el mundo de la universidad y de las asociaciones jóvenes en general es tremendamente dinámico, tiene una capacidad de resistencia pues fortísima y yo creo que volverá, si no están ya en niveles normales, volverá a la actividad pronto, muy pronto. Ujú. Pues Miguel Fernández, muchísimas gracias y un abrazo. Gracias, gracias a ti.